Y el siguiente tema es el concepto de población y muestra. Bueno, esto es prácticamente la estadística descriptiva e inferencial que pues prácticamente se reduce a que en vez de estudiar a toda la población en general, se estudia una parte de la población con las mismas características o problemáticas de la mayoría de los individuos, que pues en vez de examinar un grupo entero llamado población o universo, solo se examina una pequeña parte del grupo, que esta es llamada muestra. Y la definición de población es el conjunto de elementos, individuos o entes sujetos a un estudio de los cuales queremos obtener un resultado. Y existen dos tipos de población: la población finita, que en esta se conoce el tamaño de pues la población, y en ocasiones llegan a ser tan grandes que se pueden comportar como poblaciones infinitas. Y aquí existe un marco muestral donde puedes hallar las unidades de análisis, como son los marcos muestrales, que son listas, mapas y documentos. Y la segunda es la población infinita, que aquí se desconoce el tamaño de la población y por obvias razones es imposible contar o construir un marco muestral, donde estos son de suma importancia ya que contienen las unidades elementales que componen a la población. Los ejemplos de población finita pueden ser habitantes de una parroquia, estudiantes de primer semestre de medicina, número de profesores en la universidad, cantidad de leones en una manada, etc. Y las poblaciones infinitas, los ejemplos pueden ser el número de personas en el mundo, el número de glóbulos blancos que posee una persona, cantidad de niños que nacen diariamente, etc. La definición de muestra es la selección de unidades concretas de la población que representen las características que se quiere medir, que en otras palabras es como un subgrupo o subconjunto representativo de la población que se eh, estudia, y pues con el fin de tener información y esta información ser extraída y seleccionada por algún método de muestreo. Y hay tres criterios para la selección de una muestra. El primero es que en las poblaciones muy pequeñas y accesibles nunca se va a poder observar a todas las unidades de la población. El segundo, se debe de diseñar una muestra que constituya una representación pequeña a escala de la población a la que pertenece y se está estudiando. Y la tercera dice que en cualquier diseño muestral primero se debe de empezar por la búsqueda de información que ayude a identificar las características de la población que está sujeta a la investigación o el estudio. Bueno, y pasamos con la definición de muestreo, que es el procedimiento por el cual se extrae de un determinado conjunto o subconjunto de unidades que constituyan al objeto de estudio, que en este caso sería la población, y o un número de casos reducido, que esta es la muestra y aquí es el subconjunto, elegidos con criterios tales que permitan la generalización, y pues esto es que comparten
características con la mayoría de la población sujeta al estudio para presentar los resultados obtenidos y de aquí a poner o tener una muestra. Y hay 3 razones para realizar el muestreo, que la primera es la disminución de costos, que pues prácticamente reducen el tiempo, el personal y el material usado. La segunda es que pues al ser un grupo seleccionado disminuye el número de casos y por ende también va a disminuir los errores asociados en la estadística y la manipulación de los datos. Y la última, pues puede confiarse en la generalización de los resultados si se ha tenido un excelente cuidado al seleccionar la muestra y pues esto quiere decir que tendría un resultado más certero y correcto, ya que pues solo se estudia una parte que comparte las características con la población universal. En el siguiente punto tenemos la definición de variable, que pues una variable es cada una de las características que pueden observarse de un elemento de la muestra. Y pues las variables se clasifican en 2 grupos que son las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas pues se definen porque no toman valores numéricos. Y de aquí salen 3 ramas que son las nominativas, las binarias y las ordinales. Las nominativas prácticamente no existe ningún orden entre las categorías de variables. Las binarias, que es cuando tomas 2 valores posibles como signo o presencia-ausencia, que un ejemplo aquí puede ser en la cuestión de mayor de edad, la respuesta sería sí o no. Y las últimas serían las ordinales, que aquí existe un criterio de orden entre las categorías de las variables, que puede ser como el nivel de estudios, que esto, la categoría se reduce en sin estudios, en básico, en secundario, en superior, etc. Y pasamos con las cuantitativas, que en esta sí toman los valores numéricos y pues se agrupan ah, en discretas y continuas, que las discretas son el resultado de contar y tomar valores enteros, como lo puede ser el número de hermanos o el número de habitantes en un domicilio. Y las continuas son el resultado de medir y se expresan con números decimales. Y esto, por ejemplo, puede ser el peso de un individuo, el tamaño de un salón, etc. Y también les voy a explicar 3 tipos de frecuencias. La primera es la frecuencia absoluta, que la frecuencia absoluta es una variable, que esta es el número de veces que aparece en la variable en la muestra con un valor determinado, y poder tener un conteo de la variable que se repite para una mejor organización y recopilación de datos. La segunda es la frecuencia relativa, que en esta se aumenta el tamaño de la muestra y por ende se aumentará también el tamaño de la frecuencia absoluta, por lo que hace que no sea una medida útil para poder comparar. Y para esto pues es necesario utilizar esta frecuencia relativa,
que se define por el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Y la tercera sería la frecuencia porcentual, que pues la frecuencia porcentual resulta de multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y bueno, el siguiente tema es el concepto de gráfica, que una gráfica estadística es una representación visual de una serie de datos estadísticos previamente analizados y obtenidos, que a la vez es una herramienta demasiado eficaz. Y pues esto es ya que un gráfico tiene muchos pros, como lo puede ser una infografía, que algunas de estos pros son la que capta la atención del lector, presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Esto porque ya fue previamente analizada, obtenida y organizada. No tiene algún error. Y pues es más fácil la comparación de datos y destaca las tendencias y las diferencias. También puede ilustrar el mensaje, tema o trama de el texto que lo acompaña, y esto puede acaparar al lector, haciéndolo más didáctico de alguna forma. Y también ayuda a sistematizar y sintetizar los datos. Como también sirve para aclarar, complementar y demostrar por medio de las tablas y las exposiciones teóricas o cuantitativas. Y pues los tipos de gráficas que se utilizan en estadística, que son gráfica lineal poligonal, gráfica de barras, gráfica pictórica y gráfica circular. La gráfica lineal poligonal pues es aquella que puede ser encontrada en un plano cartesiano, donde las dos variables estudiadas son relacionadas y se marcan los puntos entre las mismas, donde se unen o interceptan hasta formar una línea continua e irregular. Y la que sigue son la gráfica de barras, que pues estas tienen barras rectangulares con longitudes proporcionales a los valores que representa cada uno, y son utilizadas para comparar dos o más valores, que estas barras pueden ser de forma horizontal o vertical. La que sigue es la gráfica pictórica, que este es un diagrama en donde se utilizan imágenes o símbolos para mostrar los datos de una estadística de manera muy sencilla. Y este tipo de gráfica nos permite comprender fácilmente la información, por lo que sería una excelente opción para poner en alguien que no es lector. Y por último tenemos la gráfica circular, o también es conocida como gráfica de pastel, que es un recurso estadístico que se utiliza para representar los porcentajes y proporciones. Y prácticamente eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos.